Cualito Nali, pues entonces seguimos aquí con Lore, con Sofi, con Fabián y Carlos Boiso y seguimos leyendo este gran libro que se llama Clinical Judgment. En esta ocasión, lo que habíamos quedado es que vamos a hablar de la, maldita sea, la complejidad del razonamiento, de los datos y del razonamiento humano. Ah, Resulta que nosotros, como trabajamos con seres humanos, tenemos que hablar de interacciones entre ellos. O sea, este modo hipotético deductivo de Popper, en donde solamente tenemos una hipótesis y solamente la queremos responder desde un solo punto de vista, chin, aquí se nos meten los pacientes. Ya tenemos el tratamiento, ya sabemos cómo disminuir la obesidad, pero ¿qué creen? El sujeto obeso no quiere bajar de peso, el sujeto obeso tiene otras características. Y entonces empezaremos, como siempre nos quedamos la vez pasada con Alberto. Alberto, entonces, cuéntanos, ¿cuáles fueron tu sensación, tus sentimientos con esta circunstancia de la complejidad de los datos humanos y el razonamiento en esas tres dimensiones? La enfermedad, el agente teológico de la enfermedad, el hospedero y la enfermedad como tal. Roge Casales te ganó por una mano. Roge, adelante. Bueno, no, si quiere continuar con No, Alberto, no, pero no, dale, Roge, dale. bueno, a mí me pareció una parte muy importante el pensamiento de Feinstein. Digo, en la actualidad, las corrientes nos han llevado justo a mirar ese aspecto humano que desde hace mucho tiempo Feinstein ya lo pensaba, ¿no? Como bien decía, estos tres componentes del disease, el host y el healness son partes relevantes y que hoy en día están cobrando mucha relevancia con la atención centrada en la persona, porque como usted ya lo dijo, no se trata de la enfermedad per se, sino cómo lo vive el sujeto, cómo la persona y el ambiente que lo rodea forman parte del desenlace que vamos a esperar, ¿no? No es de a todos les damos el tratamiento estandarizado y esperamos los mismos resultados, sino cada uno tiene complejidad específica que lo diferencia. No sé si se apega al tratamiento, si este tratamiento en específico le es útil. Entonces, a mí me pareció fantástico cómo Feinstein lo decía hace ya más de 50 años y ahora está cobrando tanta relevancia con la atención centrada en la persona. Maravilloso. Pero a mí fíjate que mi gran problema fue la traducción de las tres, o sea, de las tres palabras, disease, host e illness, porque de repente entre disease e illness hay muchas cosas que se parecen. Y entonces, host me parece que está bien, o sea, que sería como, no es que sea el paciente, sino que es el hospedero, el que recibe la enfermedad, ese me parece fácil. Pero Alberto, ¿tú cómo tú cómo hiciste estas diferencias entre disease, illness, de la lectura? Bien, contestando tu pregunta, bueno, una parte se centra propiamente a lo que es la enfermedad, sus características eh, desde un punto de vista medible, morfológico, químico, fisiológico, es propiamente solo la enfermedad. El huésped, bueno, finalmente es el paciente y sus condiciones muy individuales o sociales que lo pueden rodear. Y illness es el padecimiento, es decir, cómo ese individuo vive su enfermedad, cómo se manifiesta a través de signos, síntomas que él de manera muy particular puede referir, independientemente de lo que sea estrictamente la enfermedad. En este sentido es que quizás esto ha sido un poco más de lo maravilloso que vi de este capítulo, la forma muy estructurada de poner las cosas. Si esto yo lo pusiera en tres columnas, digamos a la izquierda podría tener estos tres rubros. En la columna central, ¿qué es lo que lo caracteriza a cada uno? De la enfermedad ya lo marqué. Del huésped podría ser, como lo menciona el libro, edad, sexo, raza, etcétera. El padecimiento, signos, síntomas. Y a la columna de la derecha estaría estrictamente definido quién es el que lo puede atender. La enfermedad,
medida a través de procesos de laboratorio radiológicos. El huésped, evaluado por enfermeras, trabajadoras sociales, secretarias, etcétera, pero el padecimiento solamente el médico, en donde la conjugación de toda esta información que se pueda extraer, independientemente de quién lo haga, de los datos correspondientes a cada sección, los toma el médico, los evalúa, hace su razonamiento clínico y decide por un tratamiento terapéutico o, como lo mencionan en el libro, desde el punto de vista ambiental. Y eso finalmente es lo que hace ese razonamiento que dicen, esto es lo que es difícil de poder evaluar. Todo lo demás a lo mejor es un poco más fácil de poder medir, de poder categorizar, pero el razonamiento, la forma de integrar todo esto, no. Y esta forma estructurada de poner las cosas me recuerda mucho el diseño arquitectónico, porque puedes tener ahí el estado basal con todas sus características de la enfermedad, del huésped, y después puedes definir cómo vas a intentar hacer la comparación de tu propuesta terapéutica y cómo la puedes analizar, finalmente midiendo un algo que sea de interés y que sea específico para el médico, para el huésped y probablemente para la enfermedad y hasta para la misma sociedad. Eso fue lo que más me llamó la atención de este punto, y una línea en especial donde dice que los médicos o los clínicos que puedan no utilizar o no ser tan científicos, no es porque no lo sean, simplemente es porque han fallado para implementar sus capacidades humanas y transformarlas en ciencia. O sea, la ciencia de alguna manera está puesta en todo momento, pero ya depende de cada quien y de su ambiente, si lo puede y lo quiere usar o no. Eso ha sido un poco resaltante para mí. Sí, a mí, yo, antes de que le dé la palabra a Alejandro, yo creo que a mí, yo estoy en desacuerdo con lo que tú dijiste en relación a que host pudiera ser el paciente. El host no es el paciente. El paciente se convierte en tal cuando este hospedero va a buscar atención médica. Quiero ponerlo un poquito más claro, ¿no? Yo tengo este paciente que tiene un cáncer in situ que sabes que que no va a crecer. Y es el paciente el que va a buscar la atención médica, o otro vive perfectamente ahí toda la vida y dice, yo lo tengo aquí. Vamos a regresar a obesidad, ¿no? Entonces, es hasta que el paciente le molesta la obesidad cuando entonces cuando se convierte en paciente, se convierte en el que sufre. Entonces, a mí me parece que muchas veces nosotros como médicos nos encanta buscarle como tres pies al gato, nos encanta buscar el sufrimiento del paciente. Bueno, te voy a poner un ejemplo. El ejemplo clásico es, vamos a darle aspirina a los pacientes para disminuir el riesgo cardiovascular o los eventos cardiovasculares mayores. Es una mentira. ¿Por qué falló ese estudio? ¿Por qué la aspirina no sirve? Pues porque estamos mintiendo. El paciente no tiene ningún problema, no estamos atendiendo un problema real. No tiene un ILDES. Te voy a poner otro ejemplo, la obesidad. El paciente llega muy contento, él tiene sus gorditos, pero pues así siempre se ha estado bien. Y entonces nosotros decimos, no, tu índice de masa corporal tiene que estar bajito. Y entonces nos estamos metiendo en cosas que no son. Entonces, aquí me encantó este término de qué es el paciente, que es distinto al hospedero. Me parece que la traducción es el hospedero es aquella persona que puede sufrirlo o no, ¿no? Que es este concepto distinto. ¿Quién es el paciente? El paciente es el que busca atención. Y cuando busca atención, busca que se le quite eso que fue a buscar y no otra cosa. Y a veces los médicos nos encanta buscarle otra cosa, ¿no? Buscarle, puta, pues le vamos a hacer todos los estudios del mundo y entonces
le terminas pidiendo hormonas tiroideas que no tenía nada y resulta que sí, y entonces aparece una nueva enfermedad y ahora long COVID, ¿no? ¿No? Empezamos a buscarle cosas que el paciente, el que sufre, no tiene. Y lo mismo pasa en los proyectos de investigación. Lo mismo sucede en los proyectos de investigación. En los proyectos de investigación había un objetivo como tal latente, y se empieza a confundir y se empiezan a buscar otros objetivos. Entonces, a mí me parece que esta primera parte, el paciente es hasta que él va y busca y toca la puerta del médico. No necesariamente es el hospedero en contacto con la enfermedad. Pero Alejandro Nogués seguramente nos quiere seguir platicando sobre cómo estos médicos utilizan estos tres tipos de datos para la toma de decisiones. Cuéntanos, Alex, y cómo eso con tu práctica clínica, con tu Gracias, Juan. investigación. A mí me hizo reflexionar mucho la complejidad entre estos tres tipos de datos recogidos, porque cada uno tiene diferentes aristas, ¿no? Que es la demarcación diagnóstica y la estratificación pronóstica. Pero entonces a mí me hizo pensar, primero mi clínica, ¿no? Todas las decisiones que se toman en oncología pues, están basados en ensayos clínicos fase 3. Pero qué tantos tienen realmente toda la estratificación pronóstica, toda la demarcación, qué tantos vienen realmente de una evidencia, ¿no? Entonces me hizo pensar en eso. Particularmente en mi proyecto es de tumores neuroendocrinos. Entonces es una enfermedad, bueno, es una serie de enfermedades englobadas en un cajón con muchas aristas. Entonces me hizo pensar mucho en cómo le voy a hacer para considerar todos, toda la complejidad de los tres niveles de datos. Entonces, pero la reflexión personal es esa, ¿no? Es qué tanto de nuestra evidencia científica considera todas, todo lo que debería de tomar, ¿qué tal si deberíamos de ser más sencillos o deberíamos ser más complejos? Porque tal vez si somos muy complejos no tendríamos ninguna evidencia, ¿no? Entonces, no se me hizo reflexionar mucho al respecto de eso, Rubén. Oye, Alejandro, y a mí lo que me hace reflexionar es que si solamente pensáramos en que el ensayo clínico es lo ideal, Exacto. los ensayos clínicos están diseñados para otra cosa. Es nada más un punto chiquitititititito, minúsculo, que es la farmacología, Carlos, ¿no? Entonces, Sí. no tiene que ver con los real world, ¿no? Con la experiencia del mundo real, con lo que realmente pasa, ¿no? ¿No, Carlos? Sí, así es. Yo creo que ceñidos un poco a lo que decíamos previamente y como avanzando un poco en el capítulo, para mí illness va más allá, o sea, como de enfermedad, se traduciría más como un padecimiento, ¿no? O sea, porque el padecimiento ya habla un poco más de la percepción que tiene el paciente sobre la enfermedad. Y la enfermedad, pues propiamente todo esto que se mencionaba, como interacciones químicas, morfológicas, fisiológicas, etcétera. Pero algo que usted decía, ¿cómo llevamos pues esto a nuestra práctica clínica, ¿no? Yo creo que al menos en geriatría sí podemos decir que intentamos hacer esa correlación, esa relación más bien, entre las tres entidades, ¿no? Porque nosotros, a diferencia a lo mejor yo creo que de otras especialidades, intentamos como congregar las tres cosas que quiere el individuo. O sea, para nosotros es igual de importante que tenga un cáncer etapa clínica 4 a que sea un viejito con cardiopatía isquémica, con EPOC, pero pues al final del día, nuestras decisiones terapéuticas están basadas en lo que él quiere, ¿no? O sea, nosotros no intentamos como no llevarlos directamente hasta quimio, hasta galloso, sino realmente lo que intentamos es que si él quisiera decidir llevar un tratamiento ceñido solamente a la sintomatología, es decir, cuidados paliativos, pues llevarlo en cuidados paliativos y no necesariamente llevarlo al hospital, ¿no? Sino en su casa ofrecer estos cuidados paliativos. Eh, si el paciente prefiere manejar su dolor con medicamentos o con una intervención, este, ya sea por cirugía o por algo de mínima invasión, pues también se puede hacer eso. Al final del día, al menos creo que la atención clínica que nosotros procuramos es centrada a lo que quiere el paciente, ¿no? Y incluso la definición de geriatría es eso, ¿no? O sea, no solamente son no son intervenciones terapéuticas que curen, sino que también cuiden al paciente, ¿no? Y cuidarlo involucra este entorno que menciona Feinstein en el capítulo. Eh,
no necesariamente tiene que ser todo en el hospital o en un consultorio, sino su casa involucra también parte de su ambiente, la familia involucra parte de su ambiente, sus amigos, ¿no? O sea, todo eso involucra su ambiente y el hecho de considerar el ambiente como un factor que, que interviene en la salud del individuo, pues es observable en el hospital, ¿no? O sea, ¿cuántos pacientes no dejamos ahí 10 días y no sé, venía por una apendicitis y después tuvo que quedarse otros días más por una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Entonces, el ambiente así de importante es para nuestras tomas de decisiones terapéuticas, pero no solamente el ambiente hospitalario, sino el ambiente del paciente, su familia, sus amigos, su casa. ¿Mm? Sí, 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 eso me recuerda a ese tipo de médicos que llevan a los pacientes hasta la insuficiencia del seguro, ¿no? Entonces, no, empiezan a tratar al paciente hasta que dice, usted ya tiene insuficiencia de seguro y ya no hay manera de pagar el hospital y entonces ahora sí lo mando a su casa o ahora sí lo mando a un hospital del IMSS, ¿no? Entonces, es increíble lo que puede uno llegar a pensar sobre qué es lo que quiere el paciente, cuál es la preferencia del paciente. Sí, sí, Alberto, cuéntanos. Alberto. Ah, bueno, son dos comentarios. El primero quizás más relacionado al punto que están tratando ahora. Eh, no creo que pueda ser tan diferente las cosas entre una rama o especialidad de la medicina y otras. Creo que todos tratamos de tener la misma visión. Sin embargo, el tipo de enfermedades sí resulta diferente, algunas más crónicas que otras, algunas con mayor impacto físico, emocional entre los pacientes, pero finalmente todos como médicos tratamos de dar nuestras mejores opciones terapéuticas. Y hablando del cáncer, bueno, pues estos son enfermedades muy crónicas y desafortunadamente en la actualidad muy caras. Yo creo que esto no es necesariamente un algo que se lleve a cabo por una situación médica, influenciada por muchos factores externos que te llevan a utilizar tratamientos que hoy por hoy, si bien no son curativos, pues son excesivamente caros. Creo que esta parte no estaría yo de acuerdo en que es um, un efecto directo únicamente de la decisión terapéutica. Y el otro aspecto es... Espera, Alex, antes de que vayas al otro aspecto, quiero dejar muy claro que el libro hace una diferencia entre ser médico, que puede ser aquella persona que puede tomar decisiones a control remoto, que puede estar lejos de la cama, que puede estar lejos de todo esto, al clínico. Y aquí cabe muy bien la diferencia. Médico puede ser el director del hospital que está tomando la decisión de qué medicamento toma. Médico puede ser el químico farmacobiólogo que está tomando las muestras y está aportando nuevos tratamientos, ¿no? El histopatólogo que está haciendo la inmunohistoquímica para poder hacer el tratamiento más efectivo. Pero aquí lo que hablamos no son todos esos aspectos, sino estamos hablando del clínico, el sujeto, la enfermera, el médico que está al lado del paciente y que va a tomar una decisión en un solo momento dado. Entonces, eso en nuestro lenguaje de repente no se entiende. ¿Qué significa ser clínico? ¿Qué significa ser paciente? ¿Qué significa ser hospedero? ¿Qué significa tener el padecer, estar padeciendo? Entonces, esos son, creo que los puntos que nos deben de quedar aquí muy de la mano. Perdón por interrumpirte, Alberto, creo que tenías el otro punto. Sí, quizás en el momento de interpretar um, el punto que inicialmente tocaba yo sobre mi interpretación de hospedero, yo creo que no lo voy a debatir porque no me pienso poner a contradecir lo que Feinstein piensa, pero quizás solamente debería mencionar que pues era un año un poco diferente y hoy en la actualidad también la forma de llevar a cabo la práctica médica involucra
no solo la terapéutica de la enfermedad, sino la prevención de la misma. Entonces, solo quisiera poner a discusión si todavía ese punto en el momento pudiera ser tan válido como en su momento lo fue para Feinstein. Wow, 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 wow. ¿Será válido, King? ¿Seguirá siendo válido? ¿O ya nos podríamos ir al mundo basado en Zoom? ¿Ya podríamos hacer esta medicina basada en rayos X, en la tomografía computada? Y de nuevo, hay que aterrizarlo a los proyectos de investigación, ¿eh? ¿Será que sus proyectos de investigación solamente tengan que ver con la identificación del gen fulanito de tal como maniobra? ¿O te estás pensando en esto que nos decía Carlos Boiso del ambiente? Si lo estamos midiendo, ¿cómo lo hacemos? Solamente tomamos el estado socioeconómico, ¿cómo sabemos quiénes son sus amigos? ¿Cómo sabemos sus preferencias? ¿Lo podemos tomar en cuenta, King, ¿Qué en onda, nuestros... Adolfo? Buenos días. No, no, definitivamente creo que las palabras de Feinstein siguen tan válidas y tan presentes hoy día como hace 20, 30 años. Realmente creo que si bien la investigación debe avanzar y abrir horizontes hacia otras cosas, la aplicabilidad clínica nunca debe de pasarse por alto para nosotros. Y quería hacer un comentario respecto al primer punto que mencionaba Alberto y que mencionabas tú de llevar al límite, ¿no? El seguro, ¿no? Fíjate que hay una frase que leí, no me acuerdo si fue contigo o en algún otro lugar, que decía que muchas veces el éxito del médico no necesariamente traduce en el éxito para el paciente. Es decir, por ejemplo, yo como un quirúrgico, para mí, el éxito anatómico después de una cirugía es, uff, ¿no? Ya, 10. Y le digo, bueno, y ve, señor, pues veo, pues como que veo sombritas, le digo, bueno, está bien, ¿no? Ya con eso, pero está muy bien su retina, está pegadita, ¿no? Su catarata se quitó, no ve, pero todo salió muy bien, ¿no? Y en ese sentido, también como que como quirúrgicos, los quirúrgicos quizás me comprenden un poquito más, pues muchas veces es también saber cuándo decir que ya no, ¿sabes? Y en ese sentido creo que también la medicina se ha deformado un poco a mi percepción y hemos dejado de tener en mente cuál es el éxito para el paciente, ¿no? Cuál es el bienestar y como tú dices justamente, o sea, tomando en cuenta todo el estrato socioeconómico y demás, siento que esa perspectiva, ese punto, sí se ha ido perdiendo. No sé si como tú dices, a lo mejor ya un poquito nuestro pensamiento un poquito modificado por toda esta nueva tendencia de quiero encontrar la molécula, de quiero encontrar esas cosas, no lo sé, pero sí creo que hemos perdido de vista toda esta parte que envuelve al paciente y que va a hablar de su bienestar y no solamente la salud como tal. Y en eso deberíamos de centrar los proyectos. Fíjate que me acabo de acordar un chiste, Fabián, el chiste del cirujano, ¿no? Ya sabes que este concepto que tiene King, que dice, se murió pero sin cáncer, ¿no? Está muerto pero sin cáncer. Señor, su cáncer está muy bien. Entonces el chiste es un cirujano que sale a dar informes y dice, oiga, disculpe, ¿y cómo salió mi paciente? Y el doctor dice, pues la verdad es que la cirugía fue perfecta, pudimos hacer una resección completa, los bordes, salió el tumor sin bordes y el sangrado fue mínimo. Ay, gracias a Dios. ¿Y se salvó? Casi, ¿no? Casi se salva, ¿no? Entonces, es terrible esto. Es terrible porque podemos poner en los desenlaces podemos ver qué resección de tumor, que la córnea quede en su lugar, que, por ejemplo, en el caso de la neonatología, Fabián, ¿qué crees? Nosotros no tomamos en cuenta que el niño salga con una hemorragia interventricular grado 4 con una encefalomalacia que no le va a permitir participar en la clase del doctorado, ¿no? Y quedarse ahí callado todo el tiempo. Entonces, y eso lo damos por bueno porque está vivo, ¿no? Y entonces, ¿cómo los proyectos de investigación no terminan en decir qué es lo que quiere el paciente, qué es lo que está pasando, qué es lo que quieren los tuyos, qué quieren tus pacientes en tu protocolo? ¿Nos puedes platicar, Fabián, más o menos, qué es lo que podríamos aterrizar en tu proyecto ahorita mismo? Sí, claro. Eh, o sea, haciendo este comentario en relación a esta parte del documento, ¿no? La complejidad de la información humana.
pues es que nosotros tenemos un montón de esferas, ¿no? De datos, de diferentes datos. Empezamos por la parte clínica, ¿no? La parte que vemos en la cama del paciente y que se vuelve incompleta en relación a la enfermedad per se, o sea, lo que conocemos de la enfermedad, lo que conocemos del hospedero y del resultado, ¿no? En el paciente, que ya se vuelve un paciente. Y queremos buscar, nosotros generalmente en oncología lo que andamos buscando es básicamente pues, lo que sí te piden siempre, es calidad de vida, ¿no? O sea, que vivan mejor de lo que estaban, que a veces ese es un tema también peculiar porque es una frase que decimos, no te curas en salud. Cuando el paciente tiene pocos síntomas, es difícil que él vea el cambio, ¿no? De pocos síntomas a ningún síntoma, a cuando tienes muchos síntomas, a más o menos síntomas, que sería muy impactante para él, pero pues, obviamente es complicado. Y además el contexto de, pues, curación, ¿no? Tienen una enfermedad que potencialmente, en un porcentaje importante, va a llevarlos a la muerte. Esto en el contexto de personas que ya tienen una enfermedad clínicamente manifiesta, ¿no? Porque sí entiendo este contexto de que hay pacientes que tienen, o personas que tienen carcinomas in situ y que nunca se van a enterar y nunca van a morir por eso, van a morir viejitos y felices. Pero en Como el por, paciente que sí, como por ejemplo, el cáncer cervicuterino, ¿no? Entonces tienes un IC3, un IC4, que algunos de ellos van a revertir, ¿no? Entonces dices, oye, espérate, ¿por qué te voy a hacer algo si eso va a revertir, si eso la naturaleza lo va a revertir, ¿no? Sí, 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 entendemos perfecto. sí, entonces en esa complejidad, nosotros, la verdad es que primero el tema es el modelo de Feinstein, el diseño arquitectónico es una muy buena plataforma inicial, ahora que lo veo así, ¿no? O sea, la verdad es que nos dio un poquito de orden mental y nos ayuda a querer ordenar toda esta información humana, que todavía se queda en la mayoría de las veces en la parte técnica de la medicina, ¿no? Y en la clasificación de la enfermedad, en el estado hormonal. Entonces todavía se queda incompleta ahora que lo veo. Y entonces mi segunda pregunta es, bueno, ¿y cómo puedo hacer una fotografía, por decirlo así, de lo que realmente está pasando en este grupo de pacientes que tiene ciertas características, ¿no? Que tiene ciertas cosas comunes cuando puede que lo común sea un 10-20% y todo lo demás sea variables que no se pueden clasificar, ¿no? En la parte más arriba, en el primer capítulo que leímos con Feinstein, él mismo decía que intentó en su momento, ¿no? Hacer incluso por un análisis bayesiano, clasificación clínica, haciendo el ejemplo de los pacientes con artritis reumática, ¿no? Perdón, cardiopatía reumática, y dice que no lo logró, que se volvía loco, ¿no? Porque pues trataba de buscar esta forma de clasificar a los pacientes en otros diagnósticos y que siempre llegaba como que no puedo concluir, ¿no? En esta historia, que tan larga va, perdón, ahorita estoy interesado en meterme en el tema de los equipos multidisciplinarios, porque en teoría, pues obviamente un solo médico no es suficiente para poder evaluar todas estas aristas de la parte médica, ¿no? Del paciente. Entonces, se hipotetiza o se dice y que los equipos multidisciplinarios deben de mejorar el desenlace de los pacientes. ¿Cuál? ¿Quién sabe? A mí no me queda claro si solo supervivencia global, atención, ¿no? Calidad en la atención, no me queda claro realmente. Y cuando uno revisa la literatura, pues la verdad es que ni siquiera hay una referencia de cómo se debería de hacer. Sí te dicen, no, pues sí tienen que haber varios, dependiendo del tipo de enfermedad, tiene que haber diferentes tipos de especialistas y tienen que tener sesiones de este tipo y entonces nos metemos ya en otras esferas sí, de la enfermedad, como por ejemplo los tiempos en los que se le atiende al paciente, la oportunidad en la que se atiende al paciente, el acceso que se tiene al paciente. Entonces, se dice que sí, que de hecho, ahorita yo creo que prácticamente los grupos de especialidades recomiendan equipos multidisciplinarios, no solo en México, en todo el mundo. Y porque lo suponemos, damos por hecho que el equipo multidisciplinario es mejor. Y digo, ahora sí que no solo biológicamente es plausible, o sea, también racionalmente es plausible que más cabezas piensan mejor. Bueno, pero ¿cómo lo cuantificamos? ¿No? Porque si queremos cuantificar, yo ahorita me doy cuenta que con este modelo y queremos cuantificar la supervivencia global, si cuando está más controlado y tiene más medido la intervención, y es ahora sí aleatorizado, doble ciego, placebo, si fuera técnicamente posible en un equipo multidisciplinario,
farmacológicamente es muy complicado. Ahora en un equipo multidisciplinario siento que el objetivo no va a ser real, o sea, eso no vamos a poderlo medir. Hay tantas más variables todavía como para que realmente pueda uno decir, ah, sí, el equipo multidisciplinario impacta supervivencia global. Ok, ¿y si no impacta? ¿Cómo lo estás midiendo? ¿Qué es lo que estás midiendo? Si no impacta, es que a lo mejor tu objetivo no es el que estás buscando, o sea, tu objetivo no, o sea, no es el que debes de medir. ¿Por qué? Porque la complejidad de la información humana va más allá, ¿no? Va más allá de solo decir vive 5 meses más o 5 meses menos, cuando estás metiendo algo todavía mucho más complejo como un equipo multidisciplinario en la toma de decisiones. Por ahí va, no sé si me di a explicar. Sí, totalmente, totalmente, Fabián. Pero lo que sería ilógico, o sea, lo que sería ilógico y lo que me parece, Nancy, brutalmente ilógico, es que nosotros como enfermeras, como médicos, sabemos de la complejidad que existe aquí y terminamos con estos estudios que no tienen modelos multivariados que ponderen todas las estrategias o que se hagan estratificaciones por grupos en la toma de decisiones y se termine en modelos bivariados, en artículos con modelos bivariados, como los ensayos clínicos que Alex Nogués nos decía, ¿no? Alex Nogués decía, yo solamente me gustan los ensayos clínicos fase 3, en eso baso mi conocimiento, y son estudios que básicamente no tienen modelos multivariados, no toman en cuenta todo esto porque están tan bien hechecitos que no hay diferencias en los grupos, Nancy. Entonces, lo horrible sería que tengas una jefe de enfermeras, Nancy, que no entienda este modelo y que quieran buscar otros resultados, o sea, que no busquen ese resultado o que echen culpas, pues. No sé, Nancy, no sé cómo ves eso para tu proyecto. Claro, Nancy. o sea, yo creo que este tema siempre es muy, muy controversial porque me parece que ya a nivel práctico, tanto, vaya, todos los puestos, ¿no? Todos las funciones que intervienen en la atención del paciente hacen tan complejo, como lo mencionaba Fabián, que creo que se cae en una crisis o en una desesperación por solucionar lo que está sucediendo y se buscan causas absolutas y se empiezan a tomar decisiones que solamente, o se empiezan a andar proyectos, eso nos pasa mucho en enfermería. De repente llegan con nosotros acá a la unidad de investigación y hice esto, mira, ya hice este proyecto y me ayudas a buscar literatura para fundamentarlo y es como, o sea, ahora tengo que buscar la literatura que encaje en lo que tú ya hiciste, ¿no? Entonces, esto es muy común, pero tú esto que mencionaba Fabián me hace pensar en lo que mencionaba usted acerca de llevar al límite del seguro, me pregunto, ¿quiénes somos nosotros para estar decidiendo por el paciente? O sea, nosotros creo que simplemente tenemos que ofertar cuáles son las opciones, las mejores terapéuticas para el paciente, considerando todo esto que ya se mencionó. Pero en la línea que mencionaba Carlos, yo digo, bueno, ¿y qué hay del límite del cuerpo? ¿No? O sea, pues sí, ya llegas al límite del seguro, ya no hay dinero. Y eso es recursos, pero ¿y qué hay del límite del cuerpo? Cuando el paciente ya, en palabras muy sencillas, no se les compone una cosa y se les compone la otra, y yo ni siquiera tengo la conciencia para saber hasta dónde llega mi límite profesional. Y por ego no interconsulto. Y entonces digo, bueno, llevo hasta el límite del cuerpo a mi paciente, pero también hasta el límite de la mente, ¿no? Hay un cansancio bien importante. Entonces, todo esto, yo lo pienso en mi proyecto va a lo siguiente. Yo quiero la población elegir, todavía no está muy bien delimitada, ¿no? Pero son pacientes diabéticos, trabajadores del hospital, que tienen más de 10 años de evolución. Bueno, todavía no establezco si van a ser 10 o 15 años de evolución de diabetes. Pueden o no tener comorbilidades, pero lo que vamos a ver ahí es cómo ha sido la atención que reciben en las diferentes instancias donde se atienden normalmente, solamente en la línea de pie diabético, desde el tema de prevención, bueno, de salud de los pies, desde el tema de prevención hasta el tema ya de una herida tan complicada como es el pie diabético. ¿Se les dio educación? ¿No se les dio? ¿Qué le dijeron la primera vez que fue? En la consulta le está revisando los pies el médico. Cuando pasó a la medicina preventiva, la enfermera le explicó cuáles son los cuidados de los pies, se le revisó el zapato, se interconsultó con ortopedia, todas esas cosas que requiere un paciente en estas condiciones, ¿no? Aun cuando no tenga una lesión. Y entonces, a partir de eso, vamos a ver cuál es el gasto total en salud.
gasto de bolsillo, gastos indirectos y probablemente, bueno, un cálculo a través de algunos modelos estadísticos sobre cuánto posiblemente se perdió en productividad de la persona si tuvo o no incapacidad. ¿Y qué tal que es una persona que estando aquí en el ABC, pues va con un médico, ¿no? Y aquí yo voy a ir, no sé, con la doctora Roldán, porque pues ya nos conocimos acá en el doctorado y entonces yo voy a ir a ver qué me dice. Me dice, no te preocupes, sigue trabajando. Entonces, la doctora Roldán, muy buena onda, no me cobró, ¿no? Tenía muestras de medicamentos, no las pagué. No metí incapacidad en el IMSS, sí, pero eso fue por el ambiente donde me desarrollo. Entonces, a través de modelos estadísticos, calcular el costo aproximado de todo eso, ¿no? De lo que yo debía haber pagado. Entonces, esto es más o menos de lo que va mi proyecto. Y aquí justo lo que trato de considerar es todas estas variables que, como describe Fabián, su problema, el mío también es muy complicado porque es un problema social y hay que tener en cuenta muchas cosas. Así que estoy pensando en hacer un enfoque, bueno, un abordaje mixto para medir todo esto del gasto de bolsillo con la parte cuantitativa, pero hacer también un abordaje cualitativo para ver todas aquellas cosas que justo tienen que ver con el contexto. Entonces, esta lectura me está ayudando mucho para poderlo aterrizar e ir considerando algunas cosas. Buenísimo, Nancy. Y antes de que le dé la palabra a Irán Roldán, yo creo que Feinstein lo dice muy clarito. En el razonamiento, la toma de decisiones, el paciente, amigos, voy a repetirlo muy claro, para que les quede claro a todos, el paciente es la única persona en el cual el manejo debe de ser individualizado. O sea, el que recae las decisiones recaen sobre el paciente, no recaen sobre el médico, ¿no? De repente uno Irán, ¿sabes qué le pasa a uno? Como que se vende esta imagen de que uno es el chingón y uno es el que sabe, y entonces dice, él no sabe que puede mejorar, pero yo sí sé, yo voy a tomar la decisión por él, ¿no? Y entonces, en los proyectos de investigación, pocas veces se pregunta qué es lo que quieren los pacientes. Regresemos al proyecto, del proyecto de Nancy. ¿Tú crees que a Nancy, ahorita con todo lo que nos dijo, le preguntó a los pacientes, ¿y usted qué piensa? ¿Usted qué quiere? ¿Cómo sería mejor? ¿Cuál sería su punto de vista? ¿No? Kingston nos decía, ¿usted qué prefiere? ¿Ver sombras? Ya veo sombras, doctor, pero ver un poquito más de sombras, un poquito más de luz, y lo voy a meter a una cirugía donde va a estar hospitalizado 3 días y va a tener que vender su coche, su casa, su vida, ¿no? Por ver un poquito más, Irán. ¿Será que en los proyectos preguntamos o no nos importa? Dice Nancy, tenemos un ego tan grande que creemos que nuestra pregunta de investigación y nuestro desenlace es el importante. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, pues yo, o sea, con todo esto, estos tres áreas importantes que ya se han hablado mucho, pues póngale que estemos super sharp y controlemos todas las variables, pero la variable de la variable más importante, que es el paciente, también influye y luego explico eso, pero es muy importante, yo creo que aquí la claridad del objetivo que estamos buscando. Yo creo que esa es una premisa muy importante con toda esta lectura, que los objetivos a tratar son muy importantes y entender que esta interacción médico-paciente es, paciente se convierte porque te solicita la atención y tu médico clínico es porque vas a buscar en tu haber, ¿no? La mejor intervención para él. Muchas veces tú no la tienes, pero saber eso también es importante. Pero saber que otros sí la tienen es también muy importante. Cuando no hay esta claridad en esta interacción dinámica, porque esto es en el tiempo, porque es diferente cuando lo vas evaluando a través del tiempo, cuando esto se pierde, pues vienen todos los problemas, ¿no? Entonces, problemas de comunicación y de criterios. Entonces, pues es muy importante saber qué es lo que él persigue, que solicita tu atención y qué es lo que tú puedes solucionar a ello. Porque como tú comentabas hace rato, ¿no? Pueden llegar y acabar con o sea,
pidiendo ayuda y tú encuentras otras cosas y no tomas en cuenta lo que él está adoleciendo. De ahí la importancia de este término de illness, ¿no? Porque ya es la interacción de el hospedero y la enfermedad, ¿no? La enfermedad es una entidad nosológica, cuando ésta interactúa con el hospedero, pues es lo que se llama, pues, el padecimiento, ¿no? El padecimiento actual, le decimos en la clínica, ¿no? ¿Cuál es el Exactamente. padecimiento Entonces, actual? ¿Por qué viene? ¿Cuál es la sí, razón, el motivo y por el que viene? a veces en eso nos perdemos, porque encontramos tantas cosas, y que a lo mejor pueden ser muy válidas, ¿no? Si está descontrolado, pero si tú no abordas a quitarle el dolor, porque por eso viene el paciente, va y busca otras soluciones, ¿no? Porque él no le atinaste, porque sigue con dolor, pero entonces en esta dinámica de cómo vamos a subsanar el objetivo del paciente, pues es este arte de la clínica para llevarlos a donde pues ellos necesitan, pero que tú si identificas necesidades que interrelacionan a ese problema, pues entonces saberlo conducir para que él sea el que tome las decisiones, porque definitivamente, ¿quién es uno para decidir sobre la vida de alguien? Nadie, ¿no? Exacto, pero fíjate que Feinstein lo que dice es que ese es el privilegio de nosotros los clínicos. El privilegio de los clínicos es el poder hablar de estas interacciones, el poder entender al paciente en la interacción. Lo que a mí me preocupa mucho es que cuando empezamos a ver los estudios, voy a regresar a las palabras que me tocaron muchísimo de Alex Nogués, ¿no? Pensar que la medicina basada en evidencia se basa en ensayos clínicos fase 3, fase 4, en donde tengo que tener una evidencia muy potente, ¿no? Y esa evidencia no necesariamente hable de la vida real o hable de estas asociaciones. Es más, peor aún, estoy haciendo mi proyecto de doctorado y no sé qué es lo que verdaderamente quiere mi paciente, sino voy a buscar la disminución de los costos, por ejemplo, de Nancy, o el incremento de la visión de Kingston, o el incremento de supervivencia de Alberto Serrano, ¿no? Cuando yo le tendría que preguntar qué es lo que quiere mi paciente, qué es lo que quiere este paciente que estoy tratando. ¿Quiere vivir más? Tengo este paciente de 92 años que tiene neumonía. ¿Será que quiere vivir más? Really? ¿No? Sí. O lo que quiere es tener la mejor relación. Y eso no lo medimos, eso no lo vemos, eso resulta invisible buscando esta variable definitiva, Irán. O también, por ejemplo, hablamos mucho y así, por ejemplo, en esta clase, y decimos, sí, la calidad de vida y la no sé qué, pero eso ni lo medimos, o sea, no lo medimos, o si lo Los medimos, instrumentos de calidad de vida son chafísimas. ajá, Utilizamos los Eurocool, que son los de calidad de vida europeos, o calidad de vida gringos, que no tienen nada que ver con aquí. Los de aquí no están validados o están validados prácticamente con el intestino grueso, ¿no? Entonces, sí, es complejo. y bueno, nada más para terminar, lo que quiero decir es que lo gratis sale caro. Sí soy buena onda, pero todo tiene un costo. Todo tiene cosas así. Si nos vas a cobrar por tus aportaciones, Irán, yo por oírte pago todo lo que quieras, Irán. Tú mándanos la cuenta. Con gusto. Ok, antes de Alberto, voy a darle la palabra a Sofi, que no ha hablado hoy. Sí, Albert. Sofi, adelante. Parece que esta idea es muy clara cuando el autor menciona, justo en ese párrafo que está avanzando, que el concepto clave es clinical care. Entonces nos dice, no solamente es darle un tratamiento al paciente, sino es dar clinical care. Y este clinical care incluye como todas las habilidades de comunicación y todas las habilidades eh, de cuidado del paciente. O sea, y justo está como fundamentado en esta idea de cuidado, que no es únicamente, como lo han mencionado ya durante la sesión, no es únicamente prolongar los años de vida, sino es darle una atención. Y entonces, justo ese era mi comentario, iba hacia el clinical experience. Creo que durante la formación de los médicos
y asimismo de los clínicos, hay pocas herramientas para desarrollar este clinical care. Está la educación más enfocada hacia el tratamiento y hacia las cuestiones como científicas, pero poco se nos enseña sobre cómo hablar con el paciente. Claro que hay clases. Yo tomé una clase, por ejemplo, sobre cómo dar malas noticias y eso me cambió como mucho como mi perspectiva de las malas noticias. Sí hay clases, pero solamente se consideran como una cosa adicional y como porcentualmente menos importante que el tratamiento y lo científico. Entonces, me parece que esta cuestión de clinical care se va desarrollando como justo con la experiencia, justo viendo a pacientes, hablando con pacientes, teniendo que darles buenas noticias, malas noticias y acompañándolos en su proceso de salud de enfermedad. Entonces, creo que hacia allá va el texto también, a decirnos, bueno, además de todo lo científico, tenemos también que desarrollar estas otras habilidades para el cuidado de los pacientes. Y de nuevo, lo difícil es plasmarlo en lo medible y plasmarlo, estimado Alberto, plasmarlo en el proyecto de investigación, porque como que los proyectos de investigación actuales tienen esta característica casi ser straightforward, donde tienes la idea muy directa y en donde el clinical care, el clinical experience no es tan buena. No se toma en cuenta ese clinical experience de lo que se hablaba, se toma en cuenta años de vida perdidos, se toma en cuenta supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad, pero no lo que está pasando en el paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos los estudios de farmacovigilancia, encontramos que en un paciente tratado con quimioterapia presenta una clinical experience terrible. Vómito, náuseas, los médicos deshumanizados de 3 consultas de muy rápido y se vuelve una locura y no se mide, Alberto. Sí, muy cierto. Retomo lo que recién comentaba Sofía. Yo creo que no hay en la práctica de la medicina todas las herramientas o todo el conocimiento resumido a partir de estudios clínicos que te puedan soportar una decisión en tu papel de clínico. Si así fuera, pues creo que no habría necesidad de hacer más investigación si todo estuviera hecho en estudios fase 3. Hay necesidad de estarlos desarrollando, pero no podemos esperar el tener los resultados a veces para tomar una decisión hoy frente a un paciente. A veces hay que hacerlo con un nivel de evidencia menor y a veces sin evidencia, o empezarla a construir por lo menos. Definitivamente los objetivos del médico y del paciente no necesariamente son los mismos, muchas veces son diferentes. Sí sería bueno tratar de macharlos, pero a veces lo que es importante para el paciente a lo mejor no es tan medible, o a veces lo que el médico pretende no es lo necesariamente mejor para el Como por paciente. ejemplo, ¿qué no podría ser medible? Es también interesante, porque hay una corriente científica que dice que todo puede ser medible. Por ejemplo, los clínicos medimos con escalas la experiencia clínica, medimos con costos. ¿Qué es lo que tú crees que podría ser no medible? Y lo digo por este renglón que viene aquí, en donde este médico se aburre y empieza a ser autoritario, utiliza su reputación, y se permite esta vaguedad, estas imprecisiones, inconsistencias, y le dice, bueno, ese fue un diagnóstico clínico. ¿Qué es lo que no se podría medir, Vic? ¿Qué crees tú que podría ser esa circunstancia? Perdón, Alberto. El término la verdad es que no me gusta y espero que no lo tomen de otra manera, pero finalmente es el bienestar. Y en ese sentido, ¿cómo medimos bienestar del paciente? O sea, puede ser calidad de vida, no necesariamente es lo mismo, no necesariamente, o sea, el bienestar sería que estuviera
bien con su enfermedad, llevándosela muy tranquilo, viviendo lo que tenga que vivir o llevándosela como él mejor puede y quiera. Pero el término es vago, pues, lo traje por otras áreas de la vida actual, pero no tiene nada que ver, cosa que tampoco estoy muy de acuerdo. Pero en realidad, bienestar no lo podemos medir. Medimos otras cosas pequeñas, específicas, y es ahí donde encontramos diferencias. Yo sí les pregunto a mis pacientes, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Qué es lo que mejor siente que es lo que alcanza? Y en oncología te responden dos cosas, básicamente. Doctor, yo quiero vivir. Es decir, hablamos de sobrevida global. O, doctor, yo quiero que esta cosa desaparezca. Hablamos de respuesta. No quiero que nunca regrese. Tiempo libre de enfermedad o sobrevida libre de recurrencia. Quiero vivir para estar con mis hijos. Quiero vivir para estar... Eso es lo mismo, más o menos machea con lo que hacemos, pero no siempre, no siempre. Habrá algunos pacientes ya más viejitos, como decía Irán, sí, también ellos me dicen, pues doctor, ya viví 80 años, ¿cree que pueda vivir más? Y de repente, pues ves las tablas de expectativa de supervivencia y dices, bueno, pues sí, para como está usted, todavía le puede quedar otro ratito. Entonces, depende. Pero aplicando esto a mi proyecto, y te lo cuento así muy rápido, como en el diagrama que tenías, yo quiero hacer algo más retrospectivo, a ver si puedo hacer algo de beneficio para todo el mundo, incluyendo al paciente y al médico. Bueno, pero retrospectivo, retrospectivo, Feinstein lo toma como el mejor estudio, que es el estudio de Alex. A Alex le encantan los estudios aleatorizados doble ciego, donde el médico no interviene. Entonces, un estudio donde yo veo qué fue lo que pasó es uno de los mejores estudios. Un estudio retrospectivo no necesariamente es malo. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Mi centro es estudiar el nuevo concepto de la oncología, que es el cáncer de mama con expresión baja de HER2 low. Bueno, después, ¿qué se considera HER2 low? Aquellos que tienen una mínima cantidad de esta oncoproteína medida en patología. Pero más bien esto está en las características basales. Ahí es cáncer de mama o HER2 low, y yo lo que pretendo saber, si en etapa muy temprana, después de haber sido operados, se les dio, por aquellos que hubieran tenido necesidad de recibir quimioterapia, aquellas que recibieron quimio con antraciclinas o sin antraciclinas, y ver si esto modificó la tasa de recurrencia del cáncer. Buenísimo. Realmente un esquema con quimio, con un tipo de quimio, y otros sin un fármaco con tantos efectos secundarios como las antraciclinas, dio exactamente el mismo resultado. Hay superioridad de uno u otro. Básicamente ese es mi estudio, así es como pretendo diseñar. Falta todo lo que hemos platicado. Vic, adelante, Vic. Adelante, Vic. Perdóname que te hemos dejado muy atrás, pero sí, yo creo que sí es un buen momento de platicar sobre estas ideas, o sea, estas ideas intelectuales sobre la terapia clínica, ¿no? No olvidarla. Sí, bueno, justo me gustaría, retomando un poco el texto, yo creo que lo que se había comentado hace rato, que de repente se puede sentir el texto como fuera de contexto en algunas partes. A mí también me da la impresión que hace una crítica muy fuerte Feinstein, y en ocasiones leyendo digo, pues tal vez fuera de lugar, o tal vez era válida en su época y no tan válida ahora. Eso es lo que me da la impresión conforme. Y de hecho, no solamente es mi impresión, este libro es muy famoso y ha tenido sus críticas, y en parte pues por eso, ¿no? Pero bueno, intentando aterrizarlo, porque claramente tiene muchos mensajes ocultos el capítulo. Hay una parte en donde dice que el clínico intenta ser científico con los objetos inanimados, pero no con sus propios órganos sensoriales. Entonces,
Yo creo que esa es la parte que más me deja de este juicio clínico en la terapia, que bueno, nosotros a veces intentamos, y bueno, ¿en qué orden van los estudios? Primero tengo que hacer un ultrasonido, luego un TAC, luego una resonancia, como que somos muy sistemáticos para eso, pero a veces en nuestras decisiones terapéuticas ya nuestras decisiones no son tan científicas. Y es lo que propone Feinstein, a mi parecer, en este capítulo, o sea, desglosar las enfermedades, romperlas hasta lo más elemental y a partir de ahí poder tomar decisiones también terapéuticas que sean científicas y ya no tanto basadas en lo que yo opino. Eh, por ejemplo, pues en el cáncer, ¿no? O sea, pacientes en estadio 4 que de un adenocarcinoma gástrico que sabemos que no van a responder y hay evidencia de que les puedes dar neoadyuvancia y aún así llega el cirujano oncólogo y lo mete y le quita todo y al rato le recurre a los 3 meses y ya se murió con 1,5 millones menos de pesos en su cuenta por la familia. Entonces creo que eso es lo que se rescata mucho de este capítulo, la propuesta de Einstein de intentar romper hacia lo más elemental la enfermedad para poder tomar decisiones y nosotros estudiar las enfermedades que tratamos y aportar, obviamente, mediante investigación científica, pues que la terapéutica sea más guiada. Y nada más, otro comentario que quería hacer es, yo estoy un poquito en desacuerdo en eso de que el paciente tiene que tomar la decisión. O sea, yo también pues, todo el tiempo soy médico clínico, quirúrgico y clínico, y el paciente cuando llega me dice, a ver, doc, yo no estudié medicina. Yo vengo con usted porque confío en que usted va a tomar la mejor decisión. Y bueno, ya también habrá el charlatán que quiera irse por el lado más costoso, pero pues creo que no es el caso, ¿no? O sea, creo que el caso es intentar ser honesto con uno mismo, porque eso es lo que me hace reflexionar el capítulo. O sea, realmente soy yo honesto a veces con lo que estoy proponiendo de tratamiento y no porque lo quiera hacer mal, simplemente porque a veces pues tal vez no lo pienso tan minuciosamente y puedo ofrecer un tratamiento que tal vez no es el mejor. Esa sería como mi opinión sobre este capítulo. Vic, pero de nuevo, cuando el paciente te deja a ti la decisión, de nuevo el paciente es la persona que busca. Entonces, el problema es hacer cosas que el paciente no quería, que no buscaba, ¿no? Entonces, Eso es ser ese es el eso punto. es ser charlatán. O sea, no, eso no es hacer medicina, eso ya es lo que está como por otro lado, ¿no? O sea, No, Vic, yo creo que no es tanto ser charlatán. Lo que pasa es que a veces tú estás muy metido y estás viendo cosas que pasan en la familia. Voy a regresar al tema de obesidad, ¿no? Obesidad es una enfermedad. No lo sé, como decía Alberto Serrano, ¿qué es el bienestar? El bienestar es tomarte un pan con café en la mañana. Y si el paciente está feliz con su pan con café en la mañana, yo no tendría por qué meterme en eso. Entonces, pero yo lo veo que está obeso, está más obeso de lo que yo quisiera, y le hago estudios y hago cosas y le digo, mire, usted tiene los triglicéridos incrementados. Es algo que el paciente no quería, es algo que el paciente, discúlpame, no quería saber, ¿no? Y ahí es donde entro. Si el paciente viene y me dice, vengo a que me haga un chequeo general, a que me diga cómo voy, adelante, cambia el asunto. Pero eso sucede mucho en los proyectos de investigación. Los proyectos de investigación van hacia un lado, van a intentar buscar la supervivencia, la supervivencia global y terminan dándote la supervivencia libre de enfermedad y terminan dándote otros aspectos que son secundarios como para venderte el producto cuando el estudio fue diseñado para otra cosa, ¿no? Cuando el estudio fue diseñado para otra cosa y tendría que cambiar el punto, es decir, la disección científica es lo que nos tendría que llevar a este escenario, ¿no? Ese es, pero no perdernos de repente, ¿no? Como que intentar claro, ser más honestos en nuestra investigación y nuestras decisiones. claro, entonces es esta circunstancia que a veces nos perdemos, ¿no? Sí, perdón. Y Carlos, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que también como un poco ceñidos al texto, creo que parte de las decisiones clínicas que nosotros tomamos sí tienen que ver no solamente con lo que nosotros sabemos, ¿no? Que a lo mejor pues, sí somos médicos y estudiamos medicina, pero pues, también es con lo que quiere el paciente, ¿no? Porque pues, al final del día es el entorno del paciente el que determina ese pensamiento. Y a lo mejor pongo nuevamente este ejemplo de geriatría, ¿no? Un adulto mayor, ¿no? Que se cae y se rompe la cadera, ¿no? Es un clásico ejemplo.
se cae y se rompe la cadera, y entonces, pues obviamente el paciente a lo mejor, visto desde el punto de vista ortopedista, yo lo meto, le cambio la cadera y le hago un recambio total de cadera y se regresa a su casa. Pero visto a lo mejor desde la perspectiva del geriatra, yo le podría decir, bueno, pues no solamente es que se fracturó, ¿no? Sino uno es el por qué se cayó. Se cayó porque se tropezó, porque se resbaló, porque tuvo un síncope, porque pasaron diferentes cosas y esa, digamos, complejidad donde ya no solo es la enfermedad, sino involucra el padecimiento, ¿no? Involucra los factores del host, ¿no? En este caso, del hospedero, del paciente. Y luego, la atención clínica, a lo mejor en este punto para nosotros, no solo involucra que hayamos descubierto por qué se cayó, por qué se fracturó la cadera y que se fue al hospital, sino incluso qué es lo que se va a hacer a posterior de la atención clínica. O sea, si tienen que poner modificaciones a su casa, a lo mejor tenía escalones muy altos, hacerlos más pequeños, a lo mejor no tenía barandales en su baño, ponerle barras en el baño, eran medicamentos que estaba tomando por otros motivos no especificados y a lo mejor eso hizo que se cayeran, pues tratar de modificar esos medicamentos. Entonces, también está la opción que el paciente a lo mejor tenía una demencia muy avanzada, se giró de la cama y se rompió la cadera. También está la opción de no operarlo, ¿no? Y a pesar de que todos los ensayos clínicos y todas las cohortes digan que pues, la mejor opción de tratamiento es operarlo, pues a lo mejor para este contexto en específico, que creo que es lo que nos dice Feinstein, en este ambiente en específico, nuestra investigación a lo mejor se limita un poco y la ciencia, que es parte como de esta parte del juicio clínico y el arte de tenerlo, pues es tomar la mejor decisión terapéutica para el paciente. Y esa mejor decisión terapéutica tal vez sea no operarlo, considerando el contexto que tiene el paciente, ¿no? Y eso es lo que yo creo que más adelante en el texto marca Feinstein, ¿no? La individualidad del paciente está en la interacción que tiene el paciente con el entorno, ¿no? Y al final del día la complejidad, tanto en la investigación como al pie de la cama del paciente, pues involucra esas tres cosas. El pasado, que es pues lo que nosotros sabemos acerca de las etiologías de las enfermedades, el presente, que pues es el padecimiento actual de nuestro paciente, y ahí se involucra tanto el paciente o host y el padecimiento, y el futuro, que al final del día pues es la terapéutica que nosotros vamos a decidir acorde a la interacción que se tienen en estos tres elementos. Entonces, en investigación, yo creo que ceñido también a eso, creo que a mí me está costando un poco de trabajo decidir cómo es la aplicabilidad de mi proyecto, ¿no? Yo quiero hacer algo que se llama fragilidad global, que pues involucra tanto medir variables biológicas, variables sociológicas, incluso consideración de los aspectos no tan físicos del paciente, pero pues al final lo que me ha costado trabajo es encontrarle el objetivo. O sea, ¿cuál es el objetivo? Quiero medir calidad de vida, quiero medir mortalidad, quiero Costos medir como Nancy. costos, o sea, que vaya a más utilización de más servicios de salud. O sea, a mí lo que me está causando problemas en este momento no es tanto lo que quiero medir, sino por qué quiero medir esto y la aplicabilidad, el objetivo latente que voy a tener sobre esta medición. ¿Cuál es el objetivo de saber todo esto? ¿No? Y yo creo que eso es una decisión al pie de la cama que todavía me falta por encontrar. Sí, y ahorita ahondando, Roge, lo que decía Carlos es, punto número uno, Víctor tiene toda la razón del mundo, dice, eso no se puede lograr, o sea, es tan difícil que no se puede lograr. No podemos tener todos los datos clínicos dentro que uno quisiera, ojalá pudiera uno, pero no se pueden tener todos. Y entonces, yo creo que el escenario que nosotros tenemos a la hora de dar clases, estar haciendo el doctorado, lo único es que nuestras creencias disminuyan un poco, o sea, ¿de qué nos sirve esto si nunca lo vamos a lograr? Sirve para que mejoremos nuestras creencias, o sea, para que le bajemos un poco a nuestras creencias y vayamos un poco más al método científico. Sin embargo, no podríamos dejar de decir que la aproximación clínica es un arte, es exclusivamente persona a persona. Entonces, esta parte artística que debe tener una enfermera en el lenguaje, un enfermero en el lenguaje, en dar un tratamiento, en dar un abordaje, es quizás algo que tampoco se ha estudiado y que a veces es muy difícil de medir, como decía César, ¿no? Sí, Roge, adelante. Sí, creo que justo hace ratito platicaba Nancy de ello, ¿no? Creo que creer que el abordaje cuantitativo nos va a dar la respuesta a todas nuestras preguntas, porque al final de cuentas
pues el abordaje cuantitativo termina probando algo que ya conocíamos previamente. Explorar el contexto a través de abordajes cualitativos permite conocer más de la persona, de la individualidad del ser, y a partir de eso generar nuevas hipótesis. Y justo también lo decía Feinstein, ¿no? Con el razonamiento clínico y sus dos categorías, que una es la terapéutica, que en esa pues han ahondado mucho, que tiene que ver con la dieta, el medicamento que le vamos a dar, y la otra cuestión que es el ambiental, en donde tiene que ver, ya lo decía Sofi, también con cómo comunicamos, con cómo hacemos partícipe a la familia, al paciente de la problemática del illness, y a partir de eso, yo retomando un poquito lo que decía Víctor, yo creo que cuando el paciente acude a nosotros, nuestra función es darle todas las opciones y informarlo a él para que él tome la decisión con la mejor evidencia disponible, ¿no? Entonces, la atención centrada en la persona trata de eso, ¿no? De humanizar los cuidados, de ser conscientes de que ya la época paternalista del médico ya pasó y lo actual tiene que ver con conocer más a la persona, hacer una alianza terapéutica y que entonces podamos confiar mutuamente en nosotros y en ellos. Sí, sí, sin duda. Nancy, ya llegamos al final del capítulo. Antes de llegar a la siguiente tarea, que es la evolución de la investigación clínica, que es el capítulo que vamos a ver la siguiente ocasión. De nuevo, le repito que para la siguiente ocasión, lo que vamos a hacer, Nancy, es hacer un pequeño cambio y ahorita les voy a dar la palabra a las dos, a Nancy y a Irán. El cambiecito que vamos a hacer para la siguiente ocasión es que necesitamos traer ejemplos, artículos. Ustedes busquen un artículo que pueda ejemplificar alguno de los puntos que habla Feinstein, ¿no? Entonces, nosotros hemos ido destacando cuestiones que se ven, entonces ahora quisiéramos ejemplificarlos en un estudio, ya sea a favor o en contra, para que podamos seguir avanzando en la lectura y seguir entendiéndolo, ¿no? Seguir analizándolo de esa manera. Pero, Nancy, adelante. Gracias, doctor. Híjole, esto está súper difícil. Estaba revisando el capítulo, y bueno, nos faltaron un montón de cosas, ¿no? que abordar. Creo que nos atoramos mucho en esta parte del paciente. Está bien, o sea, no digo que esté mal, pero justo es lo que se me hace súper difícil, ¿no? Yo quisiera quedarme o sea, de toda esta reflexión, quisiera quedarme con esta parte que menciona al final de esto nos tiene que ayudar para cambiar nuestras creencias. Y lo hice por aquí, ¿no? La medicina tradicional, los mitos de que todo lo que decimos o las decisiones que tomamos están basadas en un superestudio que ya lo resuelve todo, ¿no? El mito de decir que el personal de la salud es quien tiene la razón y sabe qué es lo que necesita el paciente. Y también esta parte de conceptos que nos pasaba también cuando se leyó ¿qué era? ¿Prólogo o prefacio? No me acuerdo. ¿No? Que hablamos de si era ciencia o no era ciencia, si era investigación, si no. Y creo que tiene que ver justo con el concepto que nosotros tenemos metidos en la cabeza de qué significa lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, esta parte, cuando algunos de nosotros decimos, ¿por qué vamos a decidir por el paciente? Tiene que ver con todo el contexto que traemos, ¿no? Al igual de quien menciona, es que no lo puedo dejar decidir, tiene que ver también con cómo lo estamos entendiendo, porque la línea de decir, no podemos tomar decisiones con el paciente, no quiere decir que yo no soy responsable de decirle, esta es la mejor opción para su condición, ¿no? Considerando tales cosas. Claro que yo no le voy a preguntar al paciente, aquí hay muchos oncólogos, ¿no? Claro que no voy a preguntar al paciente qué quimio quiere que le ponga. Entonces, ¿no? Pero tampoco le voy a obligar a recibir el tratamiento. Entonces, me parece que esta clase nos sirve para que podamos razonar, pensar, aterrizar un poquito más a la práctica y preguntarnos, yo aquí lo noté en mi libreta, ¿no? En mi proyecto y en mi práctica, le estoy preguntando al paciente qué quiere, o sea, qué tan relevante es estar considerando eso.
no puedo concluir nada, creo que es un tema súper difícil, creo que es algo que tenemos que estar pensando continuamente, razonándolo día con día, y al final cada uno de nosotros tomará la decisión que le parezca mejor, e incluso puede ser diferente en cada caso, ¿no? Pero sí creo que esta parte donde llega el paciente y uno le encuentra 100,000 cosas por las que él no iba, suman, esa es una teoría, ¿no? Personal, no está escrito en ningún lado, pero yo creo que esto suma a la desconfianza que llega a tener el paciente hacia el personal de salud, ¿no? Porque a mí me parece que es muy típico escuchar yo no voy al doctor porque voy y salgo enfermo. Es que yo no tenía nada hasta que fui y me enfermó. Entonces, habría también que explorar ahí el concepto de enfermo, ¿no? ¿En qué momento una persona se considera enferma y en qué momento no se considera enferma pese a lo fisiopatológico? Y ya, ese es mi comentario. Muy bien. Aquí Alberto hizo una recapitulación. Sí, Irán, adelante. Sí, o sea, escuchando los comentarios últimos me hacen reflexionar sobre cómo podemos cambiar nuestras creencias y cómo abrimos nuestro panorama. Pues me voy a hacer harakiri en el sentido de que me hacen pensar, bueno, ¿cómo Vas a sabemos? sacrificar por... Harakiri sería sacrificarte por los demás. Sí, porque me voy a dejar autotarea. Les prometo que voy a buscar. O sea, me hacen pensar, pues somos un área de servicio, ¿no? Para mí, Disney, que tiene una universidad, es uno de los ejemplos más importantes de satisfacción al cliente y de todas estas cosas, ¿no? Por muchas razones. Pero voy a investigar en otras áreas cómo es que Disney sabe qué quiere su cliente, cómo sabe que está satisfecho su cliente de lo que su cliente consume, ¿no? En este sentido es, pues vas a un parque de diversiones y pues tú eliges, pero pues aquí vienes a un parque de la salud y tú eliges, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Porque tú, para empezar, tú eres el que va y lo busca como paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Eso es muy importante, pero el receptor, que es la empresa, o sea, nosotros, qué es lo que estamos ofreciendo y cómo hacemos todas esas mediciones. Parecieran como dos campos muy diferentes, pero el común denominador es que somos servicio, servimos al cliente, servimos a nuestro paciente. Entonces, a eso me refiero. Yo creo que aquí me surgieron estas preguntas: ¿cómo sabe Disney qué quiere sus pacientes, ¿no? ¿Cómo sabe que están satisfechos? Porque si abrimos nuestro panorama a otras formas pues de otras cosas de servicio, pues a lo mejor podemos encontrar respuestas a lo que aquí quizás podemos estar medios atorados, ¿no? Porque pues cuando se trata de individuos humanos, pues es multifactorial, queramos o no. Entonces somos humanos y tienen muchas vertientes, ¿no? Los objetivos que buscamos, pero yo creo que algo muy importante es saber qué queremos, ¿no? Para qué lo queremos y pues porque la manera en cómo lo vamos a lograr finalmente se va a dar pues más fácilmente si tenemos esa claridad. Entonces, pues ese era mi comentario final, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Entonces, quisiera terminar los últimos minutitos de esta sesión en donde ustedes me pudieran compartir un par de palabras de lo que se acaba de terminar este capítulo. Y entonces me gustaría que pudieran terminar con un par de palabras o con unas frases de lo que se quedan, de lo que tienen para llevar. O sea, ¿qué les dejó este capítulo para esta circunstancia que tenemos, que es el doctorado? Entonces, hay una gran diferencia, enorme diferencia entre el doctorado y la maestría. La maestría era la técnica, un proyecto asequible, fácil de hacer, le preguntas cuánto gasta, cuánto gana, en la supervivencia global, a este mundo donde ya hablamos más de filosofía, hablamos más ya sobre qué es lo que quiero hacer. Irán decía, ¿qué es lo que queremos todos? Yo creo que no lo vas a lograr. Nosotros en este proyecto es, ¿qué quieres tú, Irán? ¿Qué quieres tú en tu proyecto? ¿Qué es lo que tú le estás preguntando? Estás preguntando lo que quieres. Entonces,
en este momento me gustaría saber si pudiéramos terminar la clase con alguna frase o algo que les haya quedado del libro que nos quisieran comentar. No sé, Fabián, ¿tú te gustaría dejarnos alguna frase, alguna conclusión que quisieras dejarnos? Híjole. Una palabra, una frase, algo. Alex, ¿con qué te vas? ¿Te Yo quedas me con voy yo me quedo con la frase que dice que el tratamiento de los pacientes es un desafío al juicio clínico, como pensando como científico. el tratamiento de los pacientes es un desafío? Me encanta eso, ¿no? Me encanta el desafío que tiene que ver con entender la parte científica, pero no dejar de ser humano, ¿sí? Eh, es un desafío. Gracias, Carlos. Yo creo que el tratamiento del paciente nunca está completo si no se considera el ambiente del paciente. Ah, wow, eso me encanta. Me encantó también la parte ambiental que tendría que ver con el estado basal, ¿no? De nuevo, el tratamiento no es completo o las evaluaciones no son completas si no se toma el medio ambiente. Y ojalá lo estén escuchando para tomar el medio ambiente de sus pacientes. Sí, Irán, tienes la mano levantada. Ah, perdón. Bueno, que el manejo clínico, y el juicio clínico son medibles y pesables. Sí, el juicio clínico es medible. El juicio clínico es una cuestión científica y se puede medir. Sí. Luego, no lo hacemos en la residencia. O sea, tenemos residentes y nos valen gorro nuestros residentes. O sea, los medimos con exámenes. No los medimos bien escondido, decir, mira, esto fue lo que yo haría. A ver qué harías tú, enséñame, para cotejarlo. Lo que hacemos es, buenos días, a ver, enséñame qué es esto, osteosarcopenia. ¿Cuál es el mejor tratamiento para el cáncer HER2 positivo? Creemos que nuestros residentes son computadoras, ¿no? Inteligencia artificial que nada más degluten artículos y escupen decisiones presente ausente, dicotómicas, maniqueístas, como si hubiera bueno o malo en todo esto, ¿no? Muy bien. El juicio clínico sí se puede medir. Bravo. Nancy. Yo me quedaría en lo dice en la última parte de este capítulo, habla de los retos para el juicio clínico. Dice que en el manejo ambiental, el reto es como sanador humanista. Y en el tratamiento, el reto es como experimento científico. Qué hermoso. Eso no lo echen no lo tiren a la basura. También podemos ser sanadores humanistas. Cuando, eh, cuando no hay otra cosa que hacer, quizás nuestra labor sea ser un sanador humanista. Bravo, gracias. Fabián. Sí, ya digo, me ganó Carlos con lo del componente ambiental en la terapéutica. Más bien sería olvidarnos que la parte médica de la enfermedad es el único factor importante para tomar decisiones terapéuticas. La enfermedad no es el único factor. El illness, ¿no? Ajá, ¿No? no es el único factor. El disease, El la disease, enfermedad, el disease no es importante. No es la diabetes lo importante. No es la diabetes lo importante. Lo importante es el padecimiento. ¿Qué es lo que padece? El disease no es importante. Tiene que ser la enfermedad en un paciente. Esa es la cambio. Ese es el cambio. Ese es el paciente. Ese es el que sufre. Bravo. Me encanta esa discusión. Y creo que ya acabé con todas las manos, ¿no? ¿Sí? ¿Nadie más? No tengo más manos Yo, levantadas. doctor. No sé. Sí, yo. ¿Quién dijo yo? Yo, doctor Dulce. Sí, yo, adelante. ¿Puedo Dulce, decir ay, algo Dulce, filosófico? perdóname. Claro, lo que tú quieras decir no te tomé en cuenta hoy, discúlpame, Dulce. Está bien, doctor. Andaba acelerada en la guardia. Este, ¿pero puedo decir algo filosófico? Puedes decir lo que tú quieras, estás en tu doctorado, aquí estás hecha para pensar.
Gracias. Yo creo que la trascendencia de la clínica es el sello de la ciencia, o sea, uno no puede ir desfasado del otro y en la clínica va inmerso el individuo, tanto paciente como personal de la salud. Y la Gracias. frase de Feinstein es, no se pueden ir detrás de, buenos días, soy el doctor Rivas, ¿se siente mejor? Buenos días, le presento al doctor Rivas que trabaja en el Hospital ABC de México y tiene doctorado y maestría, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos dejar que el puro nombre, que el puro ego sea lo que esté haciendo este efecto en los pacientes y sea el que más. La clínica tiene que tener como base la ciencia. Qué bueno, no podemos, no porque sea difícil, no deberíamos de estar buscando ser científicos. Quien tiene que tener como base la ciencia, la reproducibilidad, los métodos para llevar a cabo. Y no porque sea difícil, nos dejemos convencer en estas circunstancias donde son ensayos que no se tomen en cuenta todo esto y no se tiene en cuenta este punto humanista. Buenísimo. Pues entonces ya son las 10:10, amigos, y qué bueno estuvo de nuevo. Muy refrescante esto, ¿no? Muy difícil, Víctor. Y para la próxima ocasión, ¿qué les parece si seguimos leyendo? Ahora ya vamos al capítulo número 2 de la evolución de la investigación clínica. Y en esta evolución de la investigación clínica, lo que vamos a necesitar es intentar buscar este timeline de los artículos, de cómo pueden ser que hayan evolucionado, de cómo puede haber esa evolución, donde antes los artículos de enfermería solamente ponían porcentajes y ahora ya los artículos de enfermería toman en cuenta la atención médica con modelos multivariados para el tipo de atención, en donde ya la enfermera ya nada más, no es nada más la ponedora de circunstancias y cómo se ven los artículos, ¿no? Como el oncólogo ya deja de ser este técnico, este robot, este Da Vinci, que está diseñado para operar nada más, sino que ahora deja de ser Da Vinci, el robot que es muy bueno, sino que además de todo, Alex, puede tomar decisiones, Lore, desde el punto de vista humano, ¿no? Y cómo eso se puede ver ya en los artículos modernos, ¿no? ¿Sí? Lore, no dijiste nada, pero te queremos muchísimo y, bueno, pues la próxima vez, Lore, tú vas de primeras. ¿Te parece bien? Claro que Bueno, sí, me parece muy bien. Wally, Tonali, que les vaya muy bien y disfruten el día. Bye. Gracias. Bye. Gracias, doctor. Hasta Bye. luego.